Noches, Berenice, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bienvenida acá a Radiográfica. Bueno, gracias por el espacio y para poder contar lo que presentamos en la Legis. Ramiro. Bueno, te escuchamos, Berenice, contamos un poco en qué consiste este proyecto y bueno, y cómo ha sido también el proceso de armado de esta propuesta, ¿no? Bien, bueno, lo más importante es que lo armamos junto con sus principales protagonistas, ¿no? Parte del movimiento obrero organizado que lleva adelante muchos centros de formación profesional, la comunidad educativa de los centros de formación, de las escuelas técnicas, los sindicatos docentes, Cáritas, que también forma parte del entramado de los centros de formación profesional. Y la verdad que el proyecto fue y vino. Nosotros el otro día hicimos una primera presentación, una mesa de trabajo, pero a ver, digo, ¿dónde estamos parados? Digo, en principio en un desfinanciamiento de la ley de educación técnica nacional, que ya el gobierno nacional derogó el artículo 52, que era justamente el que planteaba el financiamiento para las distintas jurisdicciones del país. Entonces nosotros con este proyecto, por un lado, estamos planteando un fondo específico de la ciudad, porque la verdad que la ciudad tiene una deuda pendiente con la formación técnica y con la educación técnica. Eh, Sería un poco para descender del financiamiento nacional, pero también proyectarnos qué idea de educación tenemos nosotros y cómo estamos pensando la educación vinculada al trabajo y a la producción. Eh, Son, para que se den una idea, más de 180 instituciones entre las escuelas secundarias, los centros de formación profesional, los centros que son terciarios no universitarios, y entre toda esa comunidad, digo, hay más de 60.000 inscriptos. Entonces nosotros lo que estamos planteando es, bueno, sobre la recaudación de ingresos brutos sobre las industrias manufactureras de la Ciudad de Buenos Aires, el 1,5% de esa recaudación vaya a este fondo y que este fondo garantice, en principio, la mochila técnica, que es como las herramientas básicas para los estudiantes, y que después, en base a un índice de vulnerabilidad educativa y que también, digo, trate, se hagan prioridades, en base también a la cantidad de alumnos de cada establecimiento, a los equipamientos técnicos, a la modernización de estos equipos. Porque la verdad, incluso participaron cámaras empresariales, estuvo la Cámara de Cuero, digo, donde también ellos nos contaban que la formación temprana de quienes trabajan allí es muy importante. Entonces, ¿cómo vincular la educación con el trabajo y sobre todo de una manera de protección y de dar herramientas en la ciudad de Buenos Aires que tienen los recursos, porque la verdad que cuenta con los recursos para hacerlo, como respuesta al desfinanciamiento nacional, pero también como pensar la educación técnica en la ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo que lo que estuvo, por lo menos para mí lo que fue más interesante fue la convocatoria amplia del proyecto. Porque si nosotros hoy no pensamos en una educación técnica que pueda ayornarse y que pueda actualizarse, y para lo tanto tiene que contar con los recursos necesarios, porque hoy sabemos que está la IA y porque sobre todo queremos que nuestro país vuelva a tener mano de obra calificada, es parte del horizonte donde, bueno, formamos ciudadanos, pero también formamos patriotas. Y la Casualmente verdad sobre ese que tema, sí. Berenice, te voy a preguntar, o sea, vos acabás de describir una forma a través de la cual se fue construyendo este proyecto de ley con una participación de muchos diversos sectores, una participación que es bastante a contrapelo a la metodología con la que viene llevando adelante el gobierno de la ciudad en el campo de la educación superior en los últimos años, que ha sido de recorte y de reforma sin consultas. De hecho, hoy Exacto. a la tarde estuvimos cubriendo para Radiográfica una protesta de las escuelas, de los institutos
técnicos superiores, en particular el del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, porque están cortando a la mitad la cantidad de docentes. Y algo parecido está Sí, sucediendo en los institutos número 6, ya te confirmo, 13, 27 y 28, ¿no? Es en el contexto en el que están presentando esta ley, ¿no? Que va realmente a contrapelo con la política del gobierno de la ciudad. sí, sí, ya te digo, a contrapelo de la política del gobierno de la ciudad y a contrapelo de la política del gobierno nacional. Ujú. Eh, pero bueno, en nosotros, primero la convocatoria amplia, ¿no? A todos los sectores que están involucrados. Y la verdad que cuando uno convoca a los sectores, que ya te digo, desde sindicatos hasta instituciones religiosas, hasta comunidad educativa, estudiantes, familias, egresados de escuelas técnicas, la verdad que vinieron todos. Primero porque se entiende que hay que hacer una defensa, ¿no? De lo que nos están quitando, de lo que nos están robando, porque algo que también charlábamos ese día en la mesa de trabajo, hay una herencia intangible, hay una riqueza en el pueblo argentino que creo que lo tiene, que es muy consciente, que es la educación pública, laica y gratuita, y que creo que se demuestra en las movilizaciones cuando se sale a la calle con las últimas marchas universitarias, pero digo, eso es una riqueza intangible del pueblo argentino que también está asociada a la movilidad social ascendente y también está asociado a un modelo de país donde si nosotros no pensamos la educación vinculada a un modelo productivo y donde pensamos que tenemos que calificar y cada vez calificar más aún, porque digo, vamos a un mundo donde cambia permanentemente, donde la IA está cumpliendo un rol y donde eso va a ser muy vertiginoso. Bueno, Berenice, necesitamos, como en otro momento, volver a calificar. Y la verdad que es, ya te digo, un poco a la defensiva, pero también esbozando el proyecto, o sea, el modelo de país que queremos y el sistema educativo que queremos. Berenice, ¿cómo te va? Maxi te saluda, buenas noches. Hola, Maxi. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Sabes qué? Me quiero detener justamente en esto que acabas de mencionar, porque lo dijiste dos o tres veces, esta cuestión de el modelo educativo técnico para el país que queremos, ¿no? O algo así es como lo estabas desarrollando. ¿Cómo debería ser ese modelo educativo técnico para el país que se viene? Y mira, nosotros el otro día, te cuento lo que charlamos, ¿no? Porque la verdad que fue una reunión de trabajo más que una presentación acartonada, donde discutimos mucho, ¿viste? Cómo las distintas etapas, digo, la educación para nosotros es una construcción social, Ujú. y ha pasado por distintos momentos, ¿viste? Desde la conformación del Estado-Nación en la Argentina a partir de 1880, con la reforma universitaria en el 18, con lo que implicó la educación de grado, con después el peronismo, con la creación de lo que hoy se llama UTN, que era la Universidad Obrera Tecnológica, con las interrupciones, ¿no?, de los gobiernos liberales que siempre cortaron esos procesos que tienen que ver con la movilidad ascendente, que tienen que ver con que la industria, en la época de Irigoyen, se vinculó muchísimo a lo que era la educación con lo que fueron las grandes empresas del Estado. Ujú. Incluso también con un rol diferente de lo que en su momento fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? Con Mosconi, por ejemplo, y la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, como YPF. Entonces, el pensar la educación desde un lugar también de creación de soberanía, y pensar que la educación tiene que estar ligada a un desarrollo industrial, frente también a un momento donde estamos viviendo un industricidio en nuestro país. En capacitar a nuestros pibes y a nuestras pibas que hoy las quieren fuera de la escuela, pero la verdad que el sistema educativo hoy es muy expulsivo porque por varias cuestiones, porque los pibes de una técnica pasan 12 horas en una técnica y las guerras que le da a la ciudad son un sanguchito, es comida fría, ni Claro. siquiera es comida caliente, y pasan 12 horas estudiando. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en el país que también queremos, o sea, Claro. defender lo poco que está, lo poco que está en pie,
pero con propuestas. Berenice, La ciudad tiene una deuda con la educación técnica. ¿cómo Lo es el, hizo a nivel nacional sí. y la ciudad nunca dirigió. O ¿Cómo sea, cómo es el trámite legislativo de este proyecto? ¿Qué viabilidad, qué subsistencia crees que va a tener una legislatura con las características de este momento, no? mira, como todo proyecto, creo que hay una parte que se hace en vía legislativa, ¿no? Sí. De acuerdo, de disenso, de consenso, de realmente es muy difícil, ¿viste? La discusión donde, porque digo, es la ciudad haciendo frente a un desfinanciamiento. No, nosotros aclaramos igualmente en la ley que en la creación del fondo no quita que la ciudad siga reclamando al Estado Nacional lo que se tendría que estar transfiriendo por el artículo 51 de la Ley Nacional. O sea, seguir reclamando lo que corresponde como partida presupuestaria que tiene que venir de Nación, pero teniendo la posibilidad de crear un fondo propio. Claro. Y la verdad que, digo, son más de 180 centros. Estamos diciendo de dónde puede salir la plata, o sea, no sería... El PBI de la Ciudad de Buenos inventar un Aires es impuesto realmente más. notable con respecto del resto del país, ¿no? Si uno Claro, mira los sí, números... no estamos, y lo importante es no estar creando un impuesto más, o sea, es de la recaudación de ingresos brutos sobre las industrias manufactureras, el 1,5 para crear este fondo. Y que este fondo garantice condiciones mínimas, ya te digo, como la mochila técnica, como puede ser el tema de los entornos formativos que tienen que ver con el equipamiento, Claro. el software industrial y las prácticas profesionales y preprofesionales de los chicos. Nosotros nos venden una ciudad que es la más linda. Bueno, para que sea la más linda tenemos que pensar en nuestros pibes calificados, porque si no lo pensamos desde el hoy, cuando en un futuro es muy difícil. Esto es una inversión, a diferencia de lo que es un gasto. Claro. Es una inversión en la formación de los ciudadanos que vos querés formar para un mundo del trabajo. Si Berenice, nosotros no queremos trabajar de esclavo, claro. bueno, hay que empezar a capacitar nuestra mano de obra. Berenice, te agradecemos mucho este rato acá con Radiográfica, ¿eh? Bueno, espero que haya podido explicarles bien de Sí. qué se trata este proyecto y bueno, a todos los que escuchan y agradecerles el espacio un montón porque cuesta muchísimo difundir estas cosas y son las cosas importantes que podemos trabajar en la legislatura. Sin duda hay que Tanto discutir el adentro modelo como de ciudad. afuera. Sin duda hay que discutir Sí, el modelo de ciudad. exactamente. Sí, sin duda. Gracias, Berenice. Muchas gracias. Gracias a los tres. Les mando un abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente Muchísimas para gracias, vos. Igualmente. un abrazo. Ya hablamos con Berenice Un Yáñez. abrazo. Berenice Yáñez, legisladora porteña del peronismo aquí en la ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia, hablando sobre este fondo creado, Ramiro, este proyecto de ley, en realidad, con intención de crear, ¿no? Exactamente, eso es la creación de un fondo de asistencia integral para la educación técnica, recursos que han sido quitados a nivel nacional al derogarse la ley que Néstor Kirchner hace muchos años atrás había implementado y que fortaleció la educación técnica superior en el marco de un proceso político que también garantizaba un crecimiento de la industria nacional, como fue el proceso de Kirchner durante el gobierno de Así Néstor y es. Cristina, ¿no? Así es, sin duda. Seguimos con